No hay mayor mentira que una verdad a medias. En la actualidad, asistimos al derribo de los principales protagonistas de la que autores como Paine o Hugh Thomas han considerado como una de las mayores gestas de la humanidad. Sin embargo, lejos de reconocer este hecho, las nuevas corrientes indigenistas y el nuevo revisionismo histórico, con el silencio de nuestras propias élites políticas, están volviendo a cuestionar el papel de España en América y, por ende, su contribución a la historia universal, sacando a la luz la supuesta leyenda negra española. Sin embargo, ¿alguien se ha parado a cuestionar la veracidad de estos hechos y las fuentes de esta leyenda? ¿Por qué España recibe un trato distinto al del resto de los países europeos cuyas historias coloniales están exentas de toda humanidad? ¿Cómo no pueden poner en valor el mestizaje cultural y el sincretismo presente en América? ¿Siempre se ha valorado de la misma forma el papel de España en América? Muy buenos días, mi nombre es Paloma Mezcua y me gustaría disertar, como ya han podido escuchar anteriormente, sobre la leyenda negra, cómo surge, si realmente tiene fundamento y las razones de por qué se habla y se estudia la leyenda negra española, y no, sin embargo, la leyenda negra alemana, francesa, inglesa o incluso la belga. Es que ni siquiera se nombran, a pesar de existir un sinfín de argumentos, porque en el tema que nos concierne me parece un aspecto de vital importancia para el correcto desarrollo de la hispanosfera. Para eso estoy yo aquí, para aclarar, precisar y contrarrestar información y conceptos que irán surgiendo a lo largo de toda mi intervención. Porque sí, los españoles estuvimos a cargo de la conquista americana, pero en ningún momento, ni bajo ningún concepto, nuestro deseo ni finalidad fue el de la aniquilación de los pueblos indígenas, como sí que ocurrió, por ejemplo, en la colonización inglesa, porque déjenme recordarles el testamento de la reina Isabel la Católica, las propias leyes de Indias que protegían al nativo americano, dotándoles de alma, o el fenómeno del mestizaje frente a la política de exterminio de otros pueblos. Sin embargo, a pesar de lo expresado anteriormente, hemos sido acusados recurrentemente a lo largo de la historia de ser un país cuyo fin fue el de exterminar a las tribus indígenas y de robar su oro. Es decir, se ha creado una leyenda negra, la cual en la propia España se ha divulgado, incluso se ha creído. Señoras y señores, es aquí donde entra el problema, porque los propios españoles nos hemos creído estas propias mentiras. Déjenme recordarles brevemente lo que se conoce como la leyenda negra española, que trata de manera errónea lo que sería la posible responsabilidad personal y directa en todos los crímenes cometidos por el Imperio español y por la política religiosa española. En estos crímenes se incluirían los sufrimientos de la población indígena en América, la ejecución de los protestantes en España, la de los acusados de rebeldía y la muerte de aquellos nobles que estuvieron bajo el régimen sangriento del Duque de Alba. Pero quiero recalcar que todo esto está atribuido de manera incorrecta, incluso muchas veces sacada de contexto. La leyenda negra nació en los Países Bajos e Inglaterra, que eran adversarios de España, y su único propósito, desprestigiar a sus rivales para conseguir así debilitarla. Como expresaba el gran historiador Fernand Braudel, el problema aquí era que el rey estaba dejando que le controlaran, estaba dejando que una idea errónea se divulgara por toda Europa, quizás porque en ese momento la monarquía española era tan poderosa que no necesitaba ni siquiera defenderse. Déjenme ahora hacerles unas preguntas. ¿Sabían ustedes que los descuartizamientos de Enrique de Inglaterra y de la reina Isabel y en los Países Bajos de Guillermo de Orange fueron infinitamente más numerosos que los ajusticiamientos de toda la historia de la temible Inquisición española? ¿Sabían ustedes que la censura de libros en Francia, en Inglaterra y en Alemania fue severa? ¿Sabían que en Alemania hubo una matanza de brujas? Todo esto y más lo dice Elvira Roca Barea en su ensayo Imperiofobia, donde todas estas afirmaciones están justificadas. Es más, mucho se ha criticado el catolicismo, pero todos se están olvidando de que las primeras universidades nacieron en Salamanca o en México, porque les recuerdo, señoras y señores, que en la conquista de América, además de la evangelización, tuvieron un papel fundamental dos elementos de la cultura europea, la imprenta y las universidades. Es más, España llegó a compararse con la Nueva Roma. Pero es que es más, las primeras universidades llegaron a México y a Perú, y en estas dos capitales virreinales se editaron gramáticas, libros de devoción, diccionarios, tratados teológicos, poemas épicos. Pero es más, si nos centramos exclusivamente en el plano iberoamericano, en la configuración de este concepto participó de forma decisiva y quizás involuntaria un español, el padre Fray Bartolomé de las Casas, el cual, en cuya brevísima relación de la destrucción de las Indias,
Se trata de una obra en la que denuncia a los conquistadores para obtener así más leyes de América. Pero es que, señoras y señores, Bartolomé cambiaba datos para conmover así a su lector principal, que era el rey de España, y conseguir de él una política más activa en favor de los nativos. Sin embargo, este fue también leído atentamente por enemigos del momento y fue traducido al holandés, al francés, al inglés y al alemán. Y se difundió ampliamente por toda Europa. Algunas ediciones extranjeras se complementaban también con ilustraciones totalmente falsas y violentas, donde se veía a españoles con comportamientos salvajes frente a indios. Pero es que para colmo, circularon versiones muy libres acerca de todos los números de víctimas que hubo. Pero es que, señoras y señores, me gustaría recordarles que los conquistadores que asistieron fueron muy escasos, unos 518 infantes, 16 jinetes, 13 cañones y 13 arcabuceros aproximadamente. Y la manera que tuvieron de conquistar estos territorios no fue más que realizando simples alianzas. De esta manera, al aliarse con pueblos contrarios a los que gobernaban, pudieron salir victoriosos y, señoras y señores, fuimos acusados de gravedades que no cometimos. Pero es que no solo esto, los españoles, además de conquistar estos territorios, creamos ciudades, hospitales, colegios, universidades, donde todos los indígenas tenían los mismos derechos que tenían los ciudadanos españoles. Y comenzó a crearse el mestizaje, creando así una comunidad conjunta entre ambas razas, a diferencia de los ingleses, por ejemplo, cuando conquistaron América del Norte, que se dedicaron a matar y a esclavizar a las poblaciones indias. Podemos llegar, por tanto, a la conclusión, tal y como nos decía Julián Juderías en su obra La leyenda negra, que la leyenda negra estaba basada en sucesos sacados de contexto y en especulaciones, no en verdades, utilizando a menudo relatos exagerados, malinterpretados y la mayoría de las veces falsos, porque ellos se dedicaron a introducir opiniones, no hechos verdaderos. Una vez demostrada que toda esta información es falsa o es una verdad a medias, me gustaría ahora desplazarnos hacia adelante unos siglos, a 1892, cuando surge el término hispanoamericanismo, es decir, la tendencia y aspiración a una íntima unión entre España y las repúblicas hispanoamericanas, que se unirían por la comunidad de orígenes, religión, lengua, tradiciones y costumbres, y consistente en una especie de confederación alianza, en pie de la igualdad. Este movimiento renegaba de la leyenda negra y establecía una reconciliación entre España y América, que permitía así el progreso de las nuevas naciones. Una vez llegados a este punto, me gustaría detenerme y recalcar, por tanto, la falsedad de la leyenda negra, pues entonces, en 1892, los supuestos crímenes ya no eran crímenes, ¿no? Porque en esta época la leyenda negra desapareció, se volvió a una cultura mixta y, por tanto, partimos de que la leyenda negra no fueron más que simples opiniones, no verdades. Poco a poco, y con el paso de los siglos, se ha ido concienciando al resto de los países y a los propios americanos de que todo esto no fue más que una estrategia de los gobiernos a causa de la indudable envidia que sentían por España, ya que nos encontrábamos en nuestro momento de mayor esplendor y que a todos, sin duda alguna, les habría gustado conseguir. Así, en Argentina, el 12 de octubre, por ejemplo, se celebró el Día de la Raza, conmemorándose el avistamiento de América por Cristóbal Colón. También se pudieron vivir eventos de hermanamiento entre España y América, entre otros, con la Exposición Iberoamericana de 1929 a 1930, realizada en Sevilla, en los magníficos jardines del Parque María Luisa, y en la cual se crearon diferentes monumentos de los diferentes países que asistieron, donde se demostraba el sentimiento de hermanamiento entre ambos, y no de odio, como nos habían hecho creer ver al resto de los países europeos de por aquel entonces. Y es que hoy en día son varios los monumentos que recuerdan esta fecha, 12 de octubre de 1492, el descubrimiento de América, y numerosos los lazos que nos unen con la cultura iberoamericana. Porque los españoles lo que hemos tratado ha sido de realizar una simbiosis entre España y entre América, no de separarlos. Sin embargo, en los últimos años hemos asistido al derribo de estatuas de conquistadores y de colonizadores, recuperándose de esta manera la leyenda negra, y sin que nuestro gobierno haga nada por evitarlo. Por tanto, nos podemos dar cuenta de que detrás de todo esto no hay más que intereses políticos lo que está detrás de todo. Con todo esto ya dicho, creo que no me queda más que reafirmarme en mi postura y responder a las preguntas que planteé al principio. Y es que creo firmemente que España y que todos los españoles han sufrido por culpa de la leyenda negra.
ha sido tanto por la falta de información como por toda aquella información errónea que hay publicada por Internet y por toda la que se ha ido divulgando. Pero, sin duda alguna, para mí, el mayor de los problemas ha sido que los propios españoles nos hemos creído esta mentira. Señoras y señores, todo esto no han sido más que verdades a medias. Como dice un conocido refrán, no hay mayor mentira que una verdad a medias. Y como apostilla María Elvira Roca Barea, mentir con la verdad no deja de ser mentir. Así que, señoras y señores, luchemos por nuestro pasado para ganarnos nuestro futuro. Muchas gracias.